Orígenes, afirmaciones y respuestas. Continuamos con nuestro programa Orígenes, afirmaciones y respuestas. Estamos viendo ahora en la serie Diseño Inteligente y nos corresponde ver hoy día el diseño inteligente en la genética, el código inteligente que está escrito en los genes, en todos los genes de los seres humanos, de las plantas y de los animales también. Y un recuerdo solamente, el aniversario 73 de Colossus en Inglaterra, el primer computador ya más comercial que se hizo y que ha tenido desde 1943 el privilegio de ser el primer computador que procesaba 5.000 bits por segundo. Hoy día, hasta el teléfono celular puede procesar 96 billones de bits por segundo. Y esto nos muestra cómo ha avanzado la técnica en el ser humano. Pero la mente y nuestro ADN ha sido codificado y tiene las velocidades de siempre. No ha necesitado progreso, porque ya fue instalado por un creador maravilloso. Romanos 1:20 nos dice así: porque las cosas invisibles de Él, su poder eterno y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las cosas hechas son las que nos dan testimonio de ese creador. Los sistemas diseñados para funcionar están siempre completos, no necesitan de toques y retoques, sino que vienen ya armados. Y lo que les quiero mostrar hoy día es que Darwin pensó de que podían todos los sistemas armarse de a poco, irse poniendo partes una sucesiva después de otra, pero eso no podía ser. Esa teoría se haría 1000 pedazos, decía él. Y tenemos, por lo tanto, un aspecto que estudiar hoy día, que es qué significa la complejidad específica. La complejidad específica es muy importante, porque debe distinguirse entre dos cosas, orden y complejidad, que son diferentes. Por ejemplo, si yo tengo las letras A, B, A, B, A, B, A, B, ¿qué tengo allí? Podemos decir que es una señal periódica repetitiva, pero es un ejemplo de orden. Sin embargo, lleva muy poca información, dado que es nada más que AB repetido 6 veces. O un cristal de hielo, por ejemplo. Un cristal de hielo también, la naturaleza genera estos patrones de regularidad, pero no contienen información codificada. Sus patrones son simplemente regulares, simples y repetitivos, como los cristales de hielo. No importa la forma que tenga, siempre se va a formar en un hexágono y va a comenzar a formar estructuras que son todas similares unas a otras. La estructura de sal, por ejemplo, la sal de mesa. El cristal de sal es el mismo, es una secuencia regular de una red de átomos de cristal, el cristal que contiene poca información y sin complejidad. Los cristales muestran orden, pero la vida ahora necesita complejidad. El físico teórico Paul Davies, un inglés cosmólogo, astrobiólogo y escritor, dice que las secuencias del ADN deben ser impuestas externamente por un proceso inteligente. Por ello, la química, como química inorgánica, como una química orgánica, pero inmaterial, en el sentido de que no hay una mente detrás, por sí sola no explicará el origen de la vida, más de lo que la puede explicar el estudio de la silicona, el cobre y el plástico, como de un computador que podrá ejecutar un programa. Por mucho que tengamos los 3 elementos, no vamos a poder ejecutar programas. Se necesita mucho más que eso, que los elementos básicos. Una señal, por ejemplo, como la que vemos aquí en pantalla, W, K, J, en fin, no es ordenada, pero es compleja. Tiene complejidad porque tiene muchas variantes, pero no contiene información útil, no tiene especificidad. Por ejemplo, una frase ordenada y compleja y especificada es solo sé que nada sé. ¿Cuál es la posibilidad matemática que esta información codificada en esta frase pueda formarse por sí sola por el azar? El solo sé que nada sé. Se debe considerar el total de letras y espacios entre medio. Y el
vocabulario, el alfabeto español tiene 27 letras, todas las que tienen opción de participar. Entonces, para determinar cuánto sería la posibilidad que esto se hiciera por sí solo, tenemos que considerar las letras más los espacios y todas las letras que podrían participar del vocabulario español. Esto es 27 elevado a la potencia de 19, es decir, 1,57 por 10 elevado a 27 es el resultado. Significa esto que la posibilidad que esto suceda por azar es una partida por todo ese tremendo número. Eso es simplemente cero. No hay ni una posibilidad que todas estas letras de solo sé que nada sé se forme por sí sola. Exploremos ahora otro lenguaje, el lenguaje del ADN. El ADN está, ¿no es cierto?, codificado de la siguiente forma. Tenemos el núcleo dentro de la célula y dentro del núcleo están los cromosomas. Y dentro de los cromosomas está enrollado el ADN que está acá, el cual tiene 4 bases, A, T, C y G. Cada 3 bases se forma un codón y varios codones juntos forman un gen, que es una proteína. Ahora, tenemos también estas 4 letras que se llaman la adenina, la timina, la guanina y la citosina, que son las 4 bases. Y tenemos los codones, que son el conjunto de 3 bases que forma un aminoácido. Por lo tanto, se va organizando esto de esta forma. Y tenemos un código genético ahora ya claramente establecido, con un alfabeto de 64 letras llamadas codones. Allí está la lista. 64 letras llamadas codones. Código genético nuevamente, que es con lo que se arma todo ser humano o ser vivo. Y estos 20 aminoácidos son básicos para poder formar la vida. ¿Ya? Estos son 20 aminoácidos seleccionados, porque son de 300 aminoácidos que existen en la naturaleza. Estos son los que solamente forman vida. Y todos tienen que ser de mano izquierda. Todos tienen un orden que es muy importante, que si no, no hay vida. Tiene que ser de mano izquierda, derecha e izquierda. Así tiene que ser. También hay una forma de leer un aminoácido con varias letras, como se ve en este cuadro. ¿Por qué existe ese tipo de exceso o redundancia aparente? Esto se ha descubierto hace muy poco, de que en el lenguaje celular esto significa que hay una tercera letra que está en redundancia, indicando funciones que no se sabían, que tiene que ver con el doblado posterior. ¿Ya? Así que hay más sofisticación todavía de lo que se sabía en todo este vocabulario. Ahora, el lenguaje del código genético tiene todos los elementos propios de un lenguaje humano. Los símbolos, significados, sintaxis, gramática y contenido con propósito. Esto fue discutido en una conferencia científica del doctor Werner Gitt. Ahora, la información codificada de los genes es irregular y altamente compleja. Revela un patrón de complejidad especificada, característico de la inteligencia. Y veamos un poco esto del azar. ¿Vale para algo el azar? ¿Tiene algún valor el azar? Cuando decimos que el azar lo pudo hacer, ¿es realmente, estamos hablando de algo verdadero? Si es más bien cuando no sabemos las verdaderas causas, ponemos al azar entre medio. Se escribe que el azar no tiene poder para hacer nada en este libro de Not a Chance. Y también que la posibilidad de que el azar haga algo es cero. Hay un Dios que hace milagros, efectivamente considerado que es un anacronismo hoy día, pero es reemplazado por el poder de este azar, del tiempo y el azar. Estos dos actores milagrosos, el tiempo y el azar, son mejores que Dios realmente porque producen el mismo resultado, pero con mucho menos trabajo. Esto dice el libro. Y con el azar no tenemos nada para hacer un milagro. El azar es como que nos ofrece un conejo sin el sombrero. Y lo que es más sorprendente, sin el mago. Aquí tenemos una serie de declaraciones de expertos donde se ve un concepto antiguo y un concepto nuevo. Antes se pensaba que el código genético era todo como una
como una cadena, y que era una cadena interrumpida de codones que daban, ¿no es cierto?, una proteína, un gen y una proteína. Pero hoy día, igual con unas perlas de un collar, pero hoy día se sabe que no es así, que no es tan simple, porque hay un nuevo descubrimiento, que existen los intrones, que se ponen entre medio de los diferentes codones. Sin embargo, el sistema genético es capaz de irlo leyendo con todo eso, ¿ya? También se ha descubierto en el proyecto del genoma humano de que hay solamente 22.000 genes dentro del ADN. Sin embargo, el cuerpo es capaz de producir más de 100.000 proteínas. ¿Cómo es posible eso? Se ha descubierto porque ahora los genes se pueden traslapar y se puede ir leyendo más de una información en la misma parte. A mí me explico con este gráfico que es bastante clarificador. Ahí tenemos el ADN. Una parte puede definir el color del pelo, se traslapa y puede leer la uña del pie, y cuando se lee al revés, pulmones, define características de los pulmones. Es decir, se puede leer de muchas formas. Más aún, un nuevo descubrimiento ha determinado que no solamente tiene esos 2 niveles, tiene 6 niveles, porque se va corriendo cómo se leen los codones, y igual hay información totalmente útil. También se ha descubierto que no todos los genes codifican para proteínas. Hay genes Hox que se dedican para regular a otros genes, que mandan, les señalan dónde tienen que ir y cuándo tienen que expresarse. Y así se van aprendiendo cosas tras cosas. El ADN humano ha mostrado tener 3 dimensiones. Es 3D y multicapas. Tiene una increíble complejidad para los científicos que esperan descubrir esto el resto del siglo XXI. No se sabe mucho. Y el 2% codifica solamente para proteínas. El resto es un panel de control gigantesco con millones de interruptores. Vamos a ver ahora un clip que nos muestra eso, la complejidad que tiene y cuánta información contiene el ADN. Think of how many letters fit on a single page. And now imagine a stack of pages 300 feet tall. That's how much information is stored in the DNA inside every human cell, the entire human genome. If you sort through the 3 billion letters that make up the human genome, you find some surprising things. Only about 1% of the 3 billion letters directly codes for proteins. Of the rest, about 25% make up genes and their regulatory elements. The function of the remaining letters is still unclear. Ahora veremos un clip que nos muestra un círculo vicioso que hay entre el ADN, RNA y las proteínas. ¿Cuál se hizo primero? Una necesita de la otra y la otra de la anterior, y así tenemos que encontrar un orden de cuál tiene que ser primero. Veamos aquí. DNA, RNA, and proteins are biomolecules, which together are essential for life. DNA and RNA are needed to make protein. Protein and RNA are needed to make more DNA. And DNA and protein are needed to make RNA. So, which came first? Evolution doesn't have an answer, but creation scientists do. Bueno, aquí tenemos nuevamente un nuevo descubrimiento, los duones. Los duones, los investigadores descubrieron que es un segundo código dentro del ADN, como un segundo idioma, el cual estaba oculto. Por muchos años no lo supieron, no lo pudieron conocer, pero ahora se está conociendo. Y usted mismo trate de hacerlo, hablar 2 lenguajes simultáneamente, que se lo entiendan diferentes personas, pero con las mismas letras, las mismas palabras. Así lo hace el ADN. También tiene esa capacidad de llevar estos lenguajes múltiples, por lo menos 2 que se han descubierto hasta ahora, y que se hagan entendidos. Por ejemplo, si nosotros vemos, como en la pantalla, la palabra gift. La palabra gift es un regalo en inglés, pero en alemán significa un veneno. Por lo tanto, depende del código con que yo lo esté leyendo, tiene un diferente significado. Ahora, todo lo que hemos dicho del ADN y de todos sus sistemas que tiene internos para leerse y todo lo demás está perfecto. Pero el ADN, si es que no tiene un sistema de transcripción y armado de proteínas, no sirve de nada. O sea, tenemos que tener las 2 cosas.
Ahora, porque el ADN es la base de datos, con las instrucciones cómo construir un organismo, como un plano para un edificio. Pero esta base de datos tiene que ser traducida ahora y construida para que sea útil, o sea, una compañía constructora. Jacques Monod, premio Nobel de Medicina, dijo así: el código genético no tiene ningún valor, a menos que sea traducido. Y justamente eso es lo que vamos ahora a ver en un clip muy bueno, el cual muestra cómo la célula va produciendo proteínas. Con animación por computadora podemos entrar en la célula para ver este asombroso sistema en acción. Después de entrar en el núcleo de la célula, vemos las hebras de ADN bien enrolladas. Son las bibliotecas de instrucciones necesarias para construir cada proteína en un organismo. En un proceso conocido como transcripción, una máquina molecular desenrolla primero una sección de la hélice del ADN para exponer las instrucciones genéticas necesarias para ensamblar una molécula específica de proteína. Otra máquina copia luego estas instrucciones para formar una molécula llamada ARN mensajero. Cuando se ha completado la transcripción, la delicada hebra de ARN lleva la información genética a través del complejo de poros del núcleo, el regulador de tráfico adentro y afuera del núcleo. La hebra de ARN mensajero se dirige a una fábrica molecular en dos partes llamada ribosoma. Después de fijarse con seguridad, comienza el proceso de traducción. Dentro del ribosoma, una cadena de montaje molecular ensambla una cadena de aminoácidos secuenciada de una manera específica. Estos aminoácidos son transportados desde otras partes de la célula y luego son ensamblados en cadenas a menudo de cientos de unidades de longitud. Su orden de secuencia determina la clase de proteína manufacturada. Cuando se completa la cadena, se transporta desde el ribosoma a una máquina con forma de barril que ayuda a doblarla en la forma precisa y crítica para su función. Después que la cadena queda doblada como proteína, es liberada y conducida por otra máquina molecular al lugar exacto donde se la necesita. Uno se queda totalmente asombrado al percibir a esta escala de tamaño un aparato tan finamente ajustado. Un dispositivo que lleva el sello de un diseño y producción inteligentes. Y tenemos los detalles de un inmenso y complejo ámbito molecular de procesado de información genética. Y es precisamente en este nuevo campo de la genética molecular que vemos la evidencia más convincente de designio en la Tierra. Como nos dice la palabra designio, se refiere realmente a diseño, diseño en la Tierra. Y para agregar aún a la complejidad que ya hemos hablado, debemos agregar el código epigenético. Epi significa sobre, algo que está sobre el gen, sobre el ADN. Y este sistema epigenético son marcadores químicos que alteran la expresión de los genes. Es decir, los genes quedan sometidos a que si estos marcadores los dejan actuar o no. Y esto está como a otro nivel. Los marcadores químicos ahora se heredan.
depende de los factores externos, de la dieta, por ejemplo. Tú eres, en el fondo, lo que tu madre fue y lo que tu abuela comieron. Y esa es la verdad. Ahora, hay varios mecanismos epigenéticos que son bastante técnicos, no es el momento para tratarlos. Pero fíjense lo siguiente, Dios diseñó organismos con la habilidad de usar diferentes capacidades para adaptarse a diferentes medios, diferentes desafíos. Estamos equipados para poder soportar un medio que no es tal vez no tan favorable o situaciones que no son tan bien felices. Perfectamente podemos adaptarnos a eso porque tenemos la capacidad, está puesto dentro de nuestro gen la capacidad. Es como lo mismo que pensar en una navaja suiza. La información necesaria para adaptarse ya existe en el ADN, pero se usa solo cuando se enfrenta ese desafío. Aquí tenemos el ejemplo de la navaja del ejército suizo, que tiene muchas funciones que no están necesariamente todas siendo ocupadas a la vez, pero están disponibles. Eso es lo que tiene también el gen que está programado. Y el sistema epigenético lo desarrolla, lo expresa. Ahora, ¿cómo podría organizarse un organismo adelantado de los acontecimientos que van a suceder en el ambiente en forma futura? No puede. La evolución no tiene razonamiento. La evolución no puede mirar hacia adelante. Pero sí, este Dios, en cambio, que es omnisciente, diseña organismos con la capacidad de adaptarse a un mundo caído y enfrentar situaciones que no necesariamente son favorables. Por ejemplo, en el medio ambiente, a nosotros el sistema de epigénesis nos puede cambiar en la medida que haya cambios climáticos, haya dieta diferente, haya cambio de hormonas, haya químicos en el medio que nos están afectando, la educación de los padres y de los abuelos, el estrés y las emociones. Se tienen casos, por ejemplo, de mellizos idénticos que tienen el mismo ADN, pero se han separado y han vivido vidas separadas y un estilo de vida diferente. Su epigénesis, por lo tanto, se verá diferente y estos enfrentarán en forma muy diferente enfermedades y tendrán muy diferentes estados de salud. ¿Por qué? Porque la epigénesis ha cambiado. Aquí podemos ver en el gráfico los grupos metiles, que son los que van tocando y haciendo que se desarrolle, que se manifieste, que se exprese una parte del gen o que se oculte. Y hay también grupo metil va a desactivar un gen ahí, ese punto rojo con el otro, desactiva todo ese sector. En la siguiente podemos ver cómo está desactivado, donde están solamente ahora los puntos rojos. Por lo tanto, eso ya no se va a manifestar del ADN, que es el cordón blanco. Los seres vivientes tienen millones de marcadores como este. Y los histones también, que es el grupo grande, también se pueden desenrollar o se pueden no permitir desenrollar, lo cual no permite leer la información que está en todo ese sector. Y así trabaja el sistema epigenético. Y ahí, por ejemplo, está manifestado. Se ve todo diferente al anterior. Ahora, todo esto, ¿quién lo maneja? Esa es una pregunta de 100 puntos. ¿Quién puede resolver todo esto? ¿Quién puede resolver todos estos misterios? Lo que sí se sabe es que las mutaciones son vistas como culpables de la enfermedad, pero los errores en el código epigenético también pueden producir efectos devastadores. Los biólogos desde el año 1970 saben que el ADN de las células cancerosas tienen un inusual nivel de alto de metilatón, el cual sugiere que los genes que detienen el cáncer están desconectados. O sea, la epigenética sí afecta a nuestra salud y en forma directa, como estoy expresando. Ahora, la biocomplejidad del genoma está alcanzando hoy día proporciones más altas de lo que la humanidad siquiera pudiera imaginar. Hay un creador omnipotente, que es la única explicación posible para tal amplia y elegante ingeniería que tenemos nosotros en todos nuestros genes. Ahora, podemos hacer un resumen de todo lo visto anteriormente. Estamos nosotros ante una situación de comienzo de descifrar recién la complejidad de estos diferentes lenguajes genéticos. Y a medida que progresa la investigación, es muy probable que se encuentren nuevos idiomas y códigos, y se encuentren nuevos
más allá de lo que conocemos y se van a complejizar más aún. En su conjunto, el genoma es una red compleja y reducible de códigos dinámicos, interactivos y lenguajes que sin duda que hablan de un creador omnipotente, tal como lo describe la Escritura. El principio de la sabiduría, efectivamente, es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo digo lo siguiente, tenemos todas estas evidencias a la vista, tenemos toda esta serie de información que va trasladándose de generación en generación de científicos. Y cuando un corazón quiere creer, puede entender y relacionar estas cosas con lo que está estudiando y conociendo. Pero cuando se quiere negar, en realidad se sigue despreciando la sabiduría y la enseñanza que viene de lo alto. En el caso de la epigenética, tenemos nosotros casos que son bien impresionantes. La epigenética se ve afectada de padres y abuelas. Es decir, un niño puede recibir todo el mal que un padre o una abuela o un abuelo se imprimió dentro de su gen en la epigénesis y después ser transmitida a ese nieto y poder recibir muchos daños en su vida, muchos defectos en su vida. Por eso que un poco es un llamado a una paternidad, a una, o maternidad responsable, que podamos entregarle a nuestros hijos lo mejor posible. Y esto se refleja en nuestros hábitos alimentarios, nuestros hábitos de estar expuesto a humos, de estar expuesto a contaminación química, a cosas que realmente podrían desencadenar problemas serios en nuestra salud, pero que no va a ser solamente nuestra salud, va a ser directamente mandado a través del epigénesis a ese nieto o a esa nieta. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es doble, por nosotros, por nuestros hijos y por los que vienen después, nuestros nietos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nosotros, ojalá, que podamos tener esta conciencia. Con esto hemos dado ya conclusión a estos 3 programas sobre diseño inteligente. Por lo tanto, vamos a ver los próximos que tienen también que ver con cosas muy interesantes del origen.